La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. La Voz de América presenta. Tres temas dominaron el discurso sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esta semana. Economía, pandemia y la crisis en Ucrania. Biden destacó la unidad de Occidente contra la invasión Rusia a Ucrania y aseguró que el mundo libre no se doblegará a la amenaza de un Vladimir Putin desafiante y empeñado en reconfigurar la seguridad en Europa. Pero la pregunta es, ¿qué hay más allá de este discurso y cuál es su impacto en nuestro hemisferio? Bueno, para analizar el tema me acompaña la doctora María Isabel Puerta, experta en ciencias políticas, y Manolo González Moscote, analista político internacional. Bienvenidos ambos. Doctora, voy a empezar con usted, doctora Puerta. Pese a que el presidente Biden destacó la unión de Occidente contra Rusia, lo cierto es que las tropas rusas, ya continúan avanzando hacia Kiev, la capital de Ucrania. ¿Cuál es su lectura sobre la operación militar que se ha emprendido versus la respuesta de las sanciones? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Yo creo que a estas alturas está claro que había información suficiente sobre lo que el régimen de Putin pretendía hacer. Es posible pensar, siempre las críticas llevan a esta suerte de frustración de por qué no se pudo prevenir, pero lo cierto es que en este momento, y sobre todo después de anoche, con esa escaramuza que hubo, que ya al parecer los rusos tienen control sobre la planta nuclear, esto está escalando. Esto está llegando a unos niveles donde, por una parte, Zelensky sigue insistiendo en la zona, el no-fly zone, y hoy la OTAN ha sido muy firme en su posición de no llegar a ese extremo. Entonces, por una parte, tenemos a una intervención militar rusa que no está dando los resultados que seguramente Putin esperaba. Por otra parte, los ucranianos, su gobierno y la gente siguen resistiendo, pero necesitan mayor apoyo. Entonces, claro, esto está llevando a una coyuntura donde la Unión Europea, además de Estados Unidos, Canadá y otras fuerzas democráticas de Occidente, tienen que pensar que Putin no solamente va a avanzar, como le dijo ayer a Macron, hasta alcanzar sus objetivos, sino que esto va más allá de Ucrania. Esto es un problema, esta es una lucha existencial de la democracia liberal que conocemos. Entonces, es posible pensar que primero esto no se va a resolver con una negociación con Putin solamente. Aquí hay que ampliar el espectro y por eso es importante ver la posición de China, entre otros factores, para ver cómo se logra. No sé si estamos cerca siquiera de pensar que haya un cese al fuego, porque él ha sido tajante en ese sentido. Claro. Ahora voy a pasar con Manolo González. Señor González, en su discurso del Estado de la Unión, el presidente Biden apostó por las sanciones contra Rusia y la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. En su opinión, ¿qué tan efectiva es esta política de no enviar tropas a las regiones del conflicto? Ya estamos viendo lo que está sucediendo, Ucrania resistiendo, ¿no? Toda una operación militar en este momento. Gonzalo, gracias por la oportunidad. Pues bueno, te quiero decir algo muy sencillo. Las sanciones le están haciendo mella a Putin, le están haciendo mella al sistema ruso de comercio, le están haciendo mella a este señor por una sencilla razón. Observa que la calle de Moscú cada vez se está llenando más, la gente saliendo a protestar. Se habla ya de 10.000 personas detenidas en lo que va de estos días de ataque de Putin a Ucrania. Y esto significa que la gente, a pesar de estar en pandemia, de tenerles con este pretexto de pandemia recogidos, la gente ha salido a protestar en contra de esta agresión de Putin allí a Ucrania. Y lo más importante aún, mírate algo, las sanciones, si desde un principio se aplican con fuerza, por ejemplo, sacar a Rusia definitivamente del SWIFT, solamente se ha hecho con determinados bancos,
pero el SWIFT que impera desde 1973, que agrupa a más de 11.000 bancos de 200 países, es lo que definitivamente ahogaría totalmente la economía de Putin, ahogaría a Putin y es el principio del fin. Claro. Pero créeme, haber invadido, haber hecho el paso en falso que dio porque él pensó que la ultraizquierda europea, que son seguidores de él, irían con él, que la ultraderecha europea, que están con él, irían con él, e hizo lo contrario, lo dijo Biden en el discurso. Ha unido a la OTAN y ha unido a Europa en torno a la democracia y en torno a Putin para que no siga agrediendo. Manolo, Manolo y también María, ahora el presidente también destacó los esfuerzos diplomáticos previos a la invasión, el músculo diplomático, ¿no? Siempre de primero. Algo que para la oposición republicana no fue una buena estrategia. Veamos lo que dijo el presidente Biden. El ataque montado por Putin no fue provocado y se hizo con premeditación. Él pensó que la OTAN no respondería, que el occidente no respondería. Creyó que él podía superar a este país. También creyó que podía dividirnos aquí en casa. La debilidad en el escenario mundial tiene un costo y el enfoque del presidente hacia la política exterior siempre ha sido demasiado escaso y demasiado tardío. Doctora Puerta, aquí llama la atención el que el presidente habla de unidad y ya vemos a los republicanos diciendo que fue una respuesta tardía. ¿Su análisis? Bueno, el problema es que hay una situación de como una especie de si lo hago hay críticas, si no lo hago también hay críticas. El problema está en que Putin ha llegado tan lejos como ha podido porque no ha tenido oposición, no solamente desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos. La principal debilidad ha sido la de la misma Europa. Vemos cómo ahora hay tantos cambios que si Putin creía que con esto iba a debilitar a la OTAN y a la Unión Europea, lo que ha logrado es todo lo contrario. Porque lo que se está viendo es una amenaza a la democracia. Y yo creo que ahí es donde el Partido Republicano está fallando. La respuesta, a mi modo de ver, fue débil en el sentido de que se ha debido destacar la necesidad de la defensa de la democracia representativa, la democracia liberal, como quiera llamarse. Porque esta es una lucha en contra de la democracia, la Guerra Fría fue una lucha entre el comunismo y el capitalismo. La nueva Guerra Fría es una lucha entre el autoritarismo y la democracia. Ahora, muy bien, Manolo. Y este es un momento... Perdona, María, sí, termina tu idea para darle paso a Manolo. Que ese para mí es el mensaje que no se está dando. Muy bien, Manolo, tu opinión sobre todo esto. Bueno, hay que entender algo muy interesante, lo decía la doctora María. Hay algo que debemos mirar muy bien. Este es un año de elecciones en los Estados Unidos. Claro. Cualquier cosa que se haga o diga pasará por el resultado de las elecciones. Y yo vengo diciendo que Putin hoy está en una posición tal de elegir un nuevo presidente de los Estados Unidos, pero no interviniendo en los sistemas de votación, sino de acuerdo al accionar que haga Estados Unidos, cómo le responda a lo que Putin haga allí. Acuérdate que estamos bajo una amenaza nuclear. Estamos bajo su amenaza nuclear. Lo dijo Lavrov el miércoles, el canciller ruso, que dijo que la respuesta de ellos a las sanciones sería una respuesta nuclear. Mírate este ataque que ha sucedido la noche inmediatamente anterior allí en Zaporozhye, donde está la planta nuclear más grande de Europa y que si estalla sería 1000 veces más el problema de Chernóbil. Estamos ante un Putin enloquecido, ante un Putin que sabe perfectamente que en Estados Unidos hay 3 problemas fundamentales: la pandemia, la economía y la polarización. Fíjate que ahí le apuesta Putin a la polarización de la sociedad americana, porque una unión en torno a un presidente, en torno a unas decisiones, créeme, no tiene nada que hacer aquí. Fascinante tu punto de vista sobre las elecciones en Estados Unidos y cómo esto puede influir en ellas. Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, pero no se vayan. Hoy analizando el discurso del Estado de la Nación del presidente Joe Biden y su... Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19,
Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Continuamos en Foro de la Voz de América, Estados Unidos, abogando por la libertad y la defensa de Ucrania. En su primer discurso del Estado de la Nación, el presidente Biden calificando a Vladimir Putin como un líder aislado, errático frente a un Occidente unido y seguro de su victoria. Continúa con nosotros la doctora María Isabel Puerta, experta en ciencias políticas, y Manolo González Moscote, analista político internacional. Manolo, vamos a ver, pese al apoyo a Ucrania, el presidente Biden insistió en que no enviará soldados a ese país. Dijo que Estados Unidos no lo enviará del todo, pero un estudio de la agencia AP, fíjate, determinó que solo el 26% de los encuestados ha dicho que Estados Unidos debería enviar soldados a Ucrania. ¿Qué nos dice esto, en tu opinión, de la política militar de Estados Unidos? Bueno, acuérdate que hemos tenido muchos problemas. Lo reciente, lo de Afganistán, fue una salida desastrosa lo que pasó allí. Se quiere ya no estar en tantos líos internacionales, tantas luchas internacionales. Y justamente Joe Biden está protegiendo al soldado de los Estados Unidos, ¿verdad? A las familias que sufren cada vez que ven llegar los cadáveres de su ser querido. Aquí está muy claro algo. La OTAN, lo mucho que puede hacer por Ucrania, por Zelensky, por la población patriótica que está parándose allí en frente de Putin, es con las armas, es con municiones, pero pretender meter soldados allí en el terreno, ojo, Gonzalo, esto es demasiado serio. Esta ya es la tercera guerra mundial, es la declaración. Imagínate cuando si metemos soldados y comienzan a morir nuestros soldados en territorio ucraniano, dime, ¿cómo va a responder Estados Unidos a todo esto? A Putin le tendrá que responder con la misma arma, o sea, con armas nucleares, porque Putin lo dijo, meterse allí de la OTAN se lo tiene amenazado, automáticamente enviaría misiles, cohetes, que tú sabes cuáles son las ciudades importantes en el mundo que las tiene allí en su sistema programado. Entonces, esto es una locura total meter allí soldados en el territorio. Muy bien, doctora Puerta. Ahora, en América Latina, para nuestro continente, ¿cuál podría ser el impacto de la invasión rusa a Ucrania, más allá, obviamente, de las alianzas entre algunos gobiernos? Bueno, yo creo que esto afecta seriamente, quizás no lo estamos viendo en este momento, porque después de la llamada telefónica entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin, las conjeturas que uno puede hacer es, hay apoyo, por supuesto, pero también yo diría que hay que ver cómo se están comportando otros países. En la votación en las Naciones Unidas llamó la atención no solamente la abstención de China, sino de Cuba y Nicaragua. Venezuela no vota porque tiene una deuda. Entonces, lo que hay que pensar es que
debe haber cautela, sí hay apoyos automáticos, pero debe haber cautela porque veamos, Rusia, como lo dijo el otro invitado, el asunto es que Rusia tiene una economía que está colapsando. Y si bien es cierto que no se puede comparar el apoyo financiero a través de inversiones de Rusia en Venezuela, en Latinoamérica, no se puede comparar con China, esto va a ser un problema para las pocas inversiones que todavía existan, sobre todo en Venezuela. Se habla de cómo va a afectar directamente al gobierno venezolano que tiene colocaciones, cuentas en Rusia, cómo van a quedar, porque esa fue una forma de evitar el impacto de las sanciones y de poder seguir operando. Entonces va a haber consecuencias directas, no solamente por la invasión, sino por el colapso económico de la economía rusa. Veremos qué pasa más adelante. Muy bien, vamos a ver otro extracto del discurso del presidente Biden, que me gustaría analizar con nuestros expertos. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, tienden a causar más caos, siguen movilizándose y el costo y las amenazas para Estados Unidos y para el resto del mundo sigue creciendo. Manolo, mira qué interesante. ¿Qué opinión te merece la frase esta que dijo el presidente Biden? Los dictadores deben pagar un precio. Dictadores. ¿Hay algo que leer entre estas líneas? Por supuesto, a los dictadores hay que liquidarlos, ¿no? Sacarlos del camino, porque, lo dijo el presidente, si siguen allí, siguen haciendo más daño. O sea, tú no puedes conciliar con ellos. Ahora, fíjate algo bien importante, la economía de Rusia está tan maltrecha que los oligarcas, que está allí también en el discurso de Joe Biden, serán perseguidos por la justicia americana porque ellos son los que han contribuido con toda esta historia de Putin. Ellos mismos se van a encargar de moverlo a la silla a Putin porque están perdiendo demasiado dinero si siguen apoyando a Putin y si Putin sigue en ese accionar errático. Ahora, no olvides que el senador Marco Rubio, que tiene información privilegiada porque está en el Comité de Seguridad del Senado, ha dicho que la esperanza de vida de Putin son 2 años y dice que no puede decir más nada. Esto quiere decir que estamos ante un hombre con un dilema de vida o muerte y obviamente se está inclinando por la muerte, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Ahora le pregunto a la doctora Puerta, ¿podemos aplicar esta frase de dictador que dijo el presidente Biden a América Latina, en su opinión? ¿Y qué papel jugaría Estados Unidos? Yo insisto en que este es un problema de supervivencia de la democracia. Y lo que Putin está haciendo, si no enfrenta consecuencias por una incursión militar en un país soberano, con una democracia con debilidades como muchas en este momento, que sencillamente está aniquilando a una población indefensa, si eso no genera consecuencias, eso lo que va a hacer es envalentonar a otros regímenes que tenemos en Latinoamérica, que quizás no tengan la fuerza de un ejército como el ruso, pero tienen el control militar. Y estoy hablando específicamente de Venezuela, Nicaragua y por supuesto Cuba. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, el presidente Biden está diciendo algo que es obvio. Los dictadores, los regímenes represivos, autoritarios, cuando no enfrentan consecuencias, cuando no pagan un precio, lo que hacen es que empeoran, se confían en que no tienen límites. Putin es quien hace sus propias reglas de juego. Lo ha hecho, lo continuará haciendo en la medida en que no tenga ninguna limitación y que no pague las consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo. Bien. Gonzalo, yo quería aportarte lo siguiente. Hay algo en cuenta aquí y es Cuba, a partir de la crisis de los misiles, la crisis del Caribe con Khrushchev, con Kennedy, se envalentonó más con una fuerza increíble hasta desafiar a Estados Unidos. Venezuela, con el apoyo de Putin, porque hay dinero, porque hay una relación social, lo que tú quieras, también se envalentonó. O sea, ellos tienen una valentía para enfrentarse, inclusive para hacerle el daño que le están haciendo a su pueblo, pero es precisamente eso. Una vez Putin caiga, créeme que todos estos dictadorzuelos van a tener también su día contado, porque sencillamente el soporte técnico, el soporte militar, el soporte social y económico ya no lo hay
y es Putin. Por eso yo siempre he dicho, esto que hizo Putin es el principio del fin de la era Putin. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente minutos. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de la Voz de América hoy con la doctora María Isabel Puerta, experta en ciencias políticas, y Manolo González Moscotti, analista político internacional. Doctora Puerta, en el área energética, que vamos a entrar en un tema interesante para América Latina. Las relaciones con Rusia, ¿cree usted que vendrían a mejorar las economías de Venezuela y México con el alza en los precios del petróleo? El problema es que el petróleo puede subir, pero en el caso de la industria petrolera venezolana es imposible que ellos puedan remontar no solamente por las sanciones, por el peso de las sanciones, sino por el estado de la industria desde el punto de vista técnico. Y precisamente ese era el apoyo que estaban recibiendo de Rusia, que ahora, con lo que ha asomado el gobierno, que la misma Speaker Pelosi lo ha dicho, que estaría de acuerdo con unas sanciones que llegaran hasta el negocio petrolero, eso pinta muy mal en el caso de Venezuela específicamente, y que eso va a afectar a Cuba por la ayuda y el auxilio que les presta Venezuela. Yo creo que eso serían medidas extremas que afectarían de una manera significativa la economía venezolana en este caso. Manolo, hay algo interesante, considerando el impacto, ¿no?, de estas sanciones energéticas contra Rusia y retomando lo que ha dicho la doctora Puerta. ¿Crees que Venezuela puede extender su influencia, fíjate, su influencia en el Caribe y en la región en general debido a su riqueza petrolera? Bueno, acuérdate que Chávez hizo lo que hizo en América Latina porque tenía los petrodólares, tenía una chequera cargada de petrodólares. Pero en esta ocasión, acuérdate que la economía venezolana está maltrecha, ellos ya no tienen margen para estar regalando nada a nadie. Y otra cosa bien importante, las sanciones, sí, el precio del petróleo ha aumentado, está en más de $117 el barril. Correcto. Pero una cosa, Putin no puede percibir todas esas ganancias por las sanciones que tiene sus bancos, el Gazprom Bank, el banco más importante de ellos, que es a donde se depositan los dineros, aunque él puede utilizar un banco corresponsal. Lo que está aquí claro es que Venezuela se va a ver en calzas prietas, va a verse muchas dificultades por estas sanciones económicas. No va a poder disfrutar. ¿Y sabes también por qué? Porque la oficina de Europa que se trasladó de Portugal a Moscú es controlada por Putin y también esos bancos son regulados. O sea, Venezuela no va a poder ver. Y por último, Estados Unidos acaba de liberar la reserva. ¿Y esto qué hace? Manda por tierra ese precio del petróleo
lo tiene que mandar en los próximos días. Bueno, muy bien, le agradezco mucho a la doctora María Isabel Puerta y a Manolo González Moscote por habernos acompañado hoy en Foro. Nosotros regresamos con más aquí en Foro de la Voz de América. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Y en la parte final de Foro vamos a revisar las últimas medidas tomadas por la comunidad internacional respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos a nuestros corresponsales Jorge Agobián en la Casa Blanca y Julia Riera desde España. Empiezo contigo, Jorge. ¿Qué reacciones ha generado el discurso del presidente Biden hasta el momento y cuál es el impacto de las recientes medidas tomadas contra Rusia? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. A diferencia de otros temas domésticos, el caso de Ucrania une de manera bipartidista a legisladores en el Congreso estadounidense. La Casa Blanca y el Congreso parecieran tenderse la mano para imponer más sanciones, esta vez desde el ala legislativa al gobierno de Vladimir Putin. Hasta este momento, la Casa Blanca ha impuesto sanciones a 50 oligarcas, como les llama, a rusos que están ligados al gobierno de Vladimir Putin. La próxima opción sería sancionar al sistema energético ruso, a la petrolera rusa, algo que en el Congreso hay opiniones encontradas y que pues veremos si será una de las opciones que toma la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Ahora vamos a España. Julia, según Naciones Unidas, más de 700,000 ucranianos han abandonado su país. ¿Cuál es la situación humanitaria de estas personas? Bienvenida. Gonzalo, te cuento que la mayoría de estos refugiados se han desplazado hasta Polonia. Otros grupos han ido a países fronterizos con Ucrania, como por ejemplo Moldavia o Rumanía. Por otro lado, ayer jueves conocimos una decisión que muchos han calificado como histórica, y es que la Unión Europea, por primera vez en 2 décadas, ha activado una directiva de protección temporal que garantiza que las personas que huyen de la guerra tengan una acogida automática en los países del bloque. De esta decisión no solo se podrán beneficiar las personas de origen ucraniano, sino que también personas que han nacido en otros países pero que residían en Ucrania también podrán acogerse a esta directiva de protección temporal. A través de esta decisión, estas personas que huyen de la guerra podrán beneficiarse de acceso a la educación, al mercado laboral o al habitaje. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Llegamos al final de esta edición de Foro. Gracias a Jorge, a Julia. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.